Estamos en la presentación un poco en diferido de este libro en España, Sí. porque ya tiene un recorrido en Argentina. Totalmente. Lo primero que te quiero preguntar es si con el paso del tiempo la figura de Evita va suavizando sus contornos o sigue generando contrastes tan fuertes entre el amor y el odio. No, va suavizando. Yo creo que es una figura mucho más aceptada hoy en día en Argentina, incluso por gente que antes no la quería, que va como tomando conciencia de que es un personaje histórico, que es un personaje que ha cambiado para bien muchas cosas en nuestro país, y por supuesto siempre va a estar el núcleo duro del conservadurismo, ¿no? Que no la va a querer nunca, pero yo creo que sí, que ha crecido mucho la aceptación de la figura de Evita, positivamente. A pesar de que el gobierno en este momento que hay en Argentina, y justamente ejercido por una Sí. mujer, podría haber llegado a hacer renacer o revivir aquellos sentimientos encontrados. Sí, sí, pero me parece que también la gente se para un poco, ¿no? De lo que fue aquello a lo que es hoy. Creo que no es necesariamente una aplicación automática, Evita Cristina, Cristina Evita. Me parece que hay intermedios y el proceso viene de antes, me parece a mí, de esta aceptación un poco mayor de la figura de Evita, ¿no? Has hecho un esfuerzo muy grande por tratar de descubrir y de describir aquella Evita niña, aquella Evita adolescente, que Sí. es un poco el germen, el origen de esta personalidad. Sí. Pero podríamos decir que la humillación, el clasismo, fueron las que generaron la pasión, o la pasión ya venía en esa niña. Era una chica pasional, pero que evidentemente el sometimiento, la humillación son cosas que te marcan de por vida, ¿no? Lo que algunos llaman resentidos sociales, pero yo no creo en esa palabra, porque esa palabra es un poco tramposa porque se aplica únicamente a los pobres, ¿no? Y hay un resentimiento social de los ricos que vimos en Argentina manifestarse infinidad de veces en los golpes de Estado, donde realmente su resentimiento se aplica a los pobres, ¿no? Quitándoles el empleo, echándolos del trabajo, encarcelándolos, torturándolos, matándolos. Así que si vamos a aplicar el concepto de resentimiento social, apliquémoslo en términos generales o no lo apliquemos. Lo que le pasa a una persona que ha vivido humillada toda su vida es que quiere en algún momento justicia, más que revancha. Sería justicia en todo caso, ¿no? Hay muchos testimonios que recoges de la niñez, la adolescencia, la juventud de Evita, incluso los primeros tiempos como actriz, que la describen sobre callada, tímida, reservada. Y de pronto, casi sin solución de continuidad, aparece esa Eva avasallante. Sí. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Dónde Muy lentamente, no es de pronto. Es una chica bastante tímida, a que le cuesta, sí, con mucha voluntad, mucha perseverancia, porque ella nunca aceptó ser otra cosa que actriz. O sea, pudiendo trabajar de dactilógrafa o de oficinista, prefería pasar hambre o pasarla mal, pero seguir intentando ser actriz. Ahí hay una fuerza de voluntad, una formación de un carácter, ¿no? De una convicción, que después va a ir tomando ese coraje en la medida que se va empoderando también, que va teniendo poder, ¿no? Eso es así, una persona que viene de un lugar humilde hasta que no accede a alguna posición de poder ejercer ese temperamento no es fácil en una sociedad tan jerarquizada y estamental como la Argentina de los años 20, 30, 40, ¿no? La noche en que se conocen Eva Perón y Eva Duarte y Juan Perón en el Luna Park, a partir de ahí comienza una relación en la que al final, trazando una línea y un balance en la historia, ¿quién toma más de quién? Es interesante, yo creo que ella toma más de él que él de ella. Él tiene los prejuicios de un militar, los prejuicios de un hombre, al que generalmente le cuesta reconocer que puede tomar algo de una mujer, pero él la deja hacer, lo cual no es poca cosa también, ¿no? Él le da el espacio, o sea, sin Perón Evita no hubiera existido como personaje político, hay que admitirlo, es absolutamente así. Pero yo creo que ella toma mucho de él, es su mejor alumna seguramente en algún sentido, en esa primera etapa, y luego ella alcanza un vuelo propio impensado para Perón, ¿no? Va mucho más allá de lo que Perón estaba dispuesto a pensar y hasta tolerar en algún punto, ¿no?
De no haber aparecido esas células cancerígenas y Eva haber vivido lo que la esperanza de vida daba para aquel momento, podríamos haber dicho que el peronismo habría evitado, mejor dicho, se habría centrado ideológicamente, no dicho que estuviera en el centro, sino habría tenido un abanico ideológico más concreto y no los bandazos que dio a lo largo sin duda, de décadas. Sin duda, sí, una mujer que estaba muy claramente definida hacia lo que podríamos denominar una izquierda inorgánica, ¿no? No una izquierda marxista, ni los conceptos europeos que se manejan. Una izquierda pragmática no tan teórica. Totalmente, una izquierda pragmática que para mí siempre es mucho mejor, ¿no? Hemos visto cada desastre hecho en nombre de la izquierda teórica en el mundo, y la izquierda pragmática me parece mucho más interesante, ¿no? Pragmática no en el sentido de oportunista, sino en el sentido de hacer las cosas pragmáticamente. Y Evita estaba en ese lugar, creo yo, ¿no? En una izquierda volcada claramente a los sectores populares, al sindicalismo, a mejorarle la vida a la gente, a todas esas cosas que hoy resultan altamente revolucionarias en el mundo que vivimos, ¿no? Si uno ve lo que es el mundo y lo que hizo Evita en ese momento, yo creo que podemos hablar de una actitud revolucionaria. Perón, con la muerte de Eva, queda de algún modo desguarnecido ideológicamente, debilitado en las convicciones. Sí, yo creo que sí. Un contexto desfavorable también. La muerte de Evita le quita un potencial al peronismo impresionante, pero además se produce en la Argentina una crisis económica determinada por dos grandes sequías que coinciden con la muerte de Evita, y por eso en la memoria popular persiste esto antes de Evita y después de Evita, que tienen que ver también con una cuestión pragmática justamente, que es que la Argentina se ve afectada por una sequía, siendo un país que iba en transición a la industrialización, a convertirse en un país industrial, todavía dependía del agro. Entonces esta crisis 51-52 que explota en el 52, el año de la muerte de Evita, le complica mucho las cosas a Perón, ¿no? Así que hay una coincidencia fatal, digamos, entre la muerte de Evita y la crisis económica, ¿no? No sé si hablar de legado, pero legado de Evita en la sociedad argentina. Sí. Pero ¿qué se reconoce de la actuación de esta mujer en el tejido social, en la idiosincrasia argentina, en la actuación institucional en este momento? Sin duda, los derechos civiles de la mujer, como número uno, eso creo que todos, a unos porque sí, otros porque no les queda más remedio, tienen que reconocer que hay, luego de un largo camino de lucha muy meritoria de socialistas y de mujeres que lucharon por el voto femenino durante un siglo, un cuarto de siglo, por lo menos medio siglo, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, grandes luchadoras, bueno, Evita es la que lo concreta de alguna manera, y luego creo que se reconoce o se le debe a Evita el empoderamiento de los sectores populares, en el sentido de que a mí me corresponden estos derechos naturales, ¿no? Como el derecho a peticionar, el derecho a exigir que se me cumplan los derechos laborales, la dignidad del trabajador, todas esas cosas creo que son parte del legado de Perón y Evita, pero particularmente de Evita, ¿no? ¿Cómo crees que analizaría Evita la situación? Primero la pregunta es, la clase política argentina, más allá de las ideologías en conjunto, ¿cómo cree que la tomaría? Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que opinaría de la situación mundial actual? Bueno, Evita opinó un poco sobre la situación actual mundial, porque hay cosas que no han cambiado mucho. Esta idea de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres ya está presente en los textos de Evita, ¿no? Hablando de la frialdad del capitalismo, de la mezquindad, del poder eclesiástico corrupto. Esto lo dijo Evita en La razón de mi vida, en varios libros, así que eso lamentablemente no ha cambiado, sino que ha empeorado, o sea que Evita sería seguramente muy crítica. Un mensaje que no envejeció, digamos. Que no envejeció, porque lamentablemente, porque quiere decir que el mundo no empeoró en algún sentido, ¿no? En cuanto a la clase política, sería muy crítica seguramente. Estos son, con todo respeto, ¿no? Porque uno no puede convertirse en medium, en hablar en nombre de Evita, pero uno sabiendo, conociendo cómo pensaba, puede decir siempre en potencial cómo sería, digamos, que ella pensaría. Me parece que sí, que está claro que los enemigos que hoy tiene Cristina son
los mismos enemigos que tuvo ella, más o menos, ¿no? Digamos, independientemente de que hay errores y hay cosas muy criticables, en ese sentido hay una coincidencia, ¿no? Con una diferencia interesante. En aquel momento había partidos políticos orgánicos, con dirigentes políticos que hacían propuestas, que tenían una conformación institucional, y hoy eso está bastante ausente, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? Yo creo que Evita tiene una matriz bastante única, ¿no? Bastante difícil de empardar, digamos, pero no sé si... Y tampoco sé si es necesario. Digamos, yo creo que fue necesaria en ese contexto. Quizá hoy lo que estamos viendo en América Latina, que más bien habría que desalentar los liderazgos unipersonales y que los movimientos residan únicamente en una persona. Venimos del problema venezolano, ¿no? Donde cuando una persona encarna un proceso de cambio y esa persona ya no está, se complica mucho la situación, ¿no? De que, no sé si es aconsejable el que todo dependa de una persona o fomentar el personalismo. Me parece que hoy habría que atender a los liderazgos compartidos, ¿no? A un empoderamiento colegiado, empoderamiento de la gente, poder popular, una cosa más horizontal. Es decir, la idea de la concentración de todo el poder o de toda la capacidad de construcción de sentido en una persona es altamente peligroso, sobre todo en sociedades tan vulnerables como las latinoamericanas, que estamos siempre sometidas al poder del imperio, al poder mediático, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta también eso. Muchas gracias, Felipe. No, por favor. Enhorabuena por tu libro. Bueno. Esperamos seguir disfrutando de tu producción. Bueno. ¿Nos la puedes anticipar? Sí, San Martín, el próximo libro. Justamente también vine a España por esto, a investigar la vida del querido José aquí en España. La verdad que estoy feliz de hacer esta biografía, hace ya año y medio que estoy trabajando. Y es un personaje, bueno, extraordinario, ¿no? Es otro que a uno agradece poder hacer la biografía, ¿no? No tienes que convencerme porque es mi personaje. Sí, es hermoso, es un personaje hermoso, la verdad. Extraordinario, sin duda. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Yo les dejo mi corazón. Me deberé siempre a ustedes. Me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento.